Muy bien, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas. Como decimos, sois todos esperados, esperadas y por todo ello nos dedicamos con amor, con fervor y con mucho cariño para todos vosotros y vosotras para entregaros lo que el Señor nos humildemente nos da. Bueno, Él nos lo da poderosamente, nosotros humildemente lo compartimos con vosotros. Eh, Me gustaría que plasmaros un poquito hoy dejando algo bonito, ¿no? Algo como es la esperanza. Y hablo como siempre a los necesitados también. Yo tengo mucha carga por la gente necesitada porque yo he estado de muchos años y sigo ahora, aunque no tan involucrado porque antes estaba las 24 horas dentro de la iglesia y del centro que tenía para estar de casas de acogida y de ir a por alimentos, ir a por ropa, ir a por todo, en fin, y predicar en las casas, en los chicos, todo, llevarlos hasta los pies de Cristo. Y la mayoría pues estaban con enfermedades porque venían con adicciones, con de drogas, de alcohol, de juegos, de, bueno, soledad, o de violencia doméstica, hijos pegando a padres, llegaba a tener allí a personas de 70 y 80 años que no podían vivir en sus casas y que asuntos sociales se desentendía de ellos porque eran familias suyas, eran sus propios hijos y le estaban pegando. Eso, por lo que se ve hoy en día en España, no es violencia de género. Eh, la violencia no tiene género, la violencia es violencia y punto. Pero como era un hombre al que le estaban pegando, pues no pasaba nada. Entonces asuntos sociales se desentendía totalmente. Como os digo, no hay mejor médico que el que haya pasado por lo que tú estás pasando. Mm, Te va a aconsejar mucho mejor que el mayor psiquiatra, el mayor psicólogo, el mayor oncólogo, lo que quieras. Te va a dar y te va a dar el consejo, evidentemente, y te va a llevar hacia los pies del verdadero médico, de nuestro sanador, Jesucristo. Es el único que sana. Esos de yo decreto, yo declaro, yo acto, yo desato. ¿Y de dónde sale eso? ¿Dónde veis eso en la Biblia? Yo decreto, yo acto, yo... Es todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Pero, ¿quién? ¿Y qué? ¿A qué se refiere? ¿Y qué es eso de yo decreto el bien para tu familia? Vas, lo escribes, lo pegas en las redes sociales y todo el mundo, ¡oh, qué bueno, qué profeta! Pero eso, ¿qué tonterías son? Vamos a centrarnos en nuestra esperanza verdadera y a no participar de estos versículos que se sacan totalmente de contexto o algunos no vienen directamente en la Biblia y te empiezan a poner unas cosas más raras en fin, lo que quiero dejaros es que tengáis esperanza. Como, vamos a ver el versículo de cabecera de hoy, que está en Romanos 5:18, que dice que él creyó en esperanza contra esperanza. La suya contra la de Dios. La hizo igual, para llegar a ser padre de muchas gentes. Esto fue Abraham, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Nada habla, se puede decir, como diríamos, más alto, pero no más claro. Y nada habla más fuerte, ni más alto, ni más claro que la experiencia narrada de la boca de quien ha vivido lo relatado. Si tú has pasado por una enfermedad, viene alguien a ti, tú no le vas a sanar,
tú no vas a decir yo decreto sanidad, yo reclamo sanidad. No, hombre, no. En el nombre de Jesús, sí. Si Dios quiere y Él quiere usarte, puede ser sanada o sanado esa persona, pero que tú decretes así, sin más ni más, porque, porque tú lo vales, porque tú eres el que mandas y ahí tú pones las manos y tú eres apóstol, tú eres, no sé, de dónde se sacan tantas palabrejas, apóstol, reverendos, no sé dónde se sacarán tantas, pero bueno, dice que había 5 ministerios, pero apóstoles solamente hubo 12. Bueno, no quiero decir nada con esto ni entro en esa polémica. Son muchas las veces que escuchamos predicaciones, sermones, mensajes de personas que denotan una falta de respeto descomunal, que a veces yo los llamo estafadores del Evangelio, porque solamente llevan a los demás a, pues a beber de aguas turbulentas, a comer basura. Eh, yo creo que esa persona no tiene la más mínima idea muchas veces de lo que significa realmente el dolor. Tienes que haber pasado tú el dolor para predicar sobre el dolor. Es igual como alguien que nunca le han dolido las muelas, que le digas que explique cómo es un dolor de muelas. No puede, no puede, debes de pasarlo, por lo tanto, para hacerlo. Si tú estás tratando de sanar a alguien, debes de haber pasado tú por ahí y haber sido sanado tú también eh, divinamente, porque todos hemos sido sanados de un constipado, lo que sea, por los médicos, que Cristo nos lo ha puesto también para que nosotros seamos por la medicina convencional. Él es el sanador divino por antonomasia. Entonces, vemos, por ejemplo, a una persona frente a nosotros que está hablando con tanta propiedad sobre cómo vencer ante las tribulaciones, ante superar las pruebas, cómo derrotar al enemigo, como si esperara a que le lanzaran un cohete, eso, no sé, para demostrar que es invencible, ¿no? Eh, que muchas veces empezamos a sentir que estamos en el lugar equivocado, porque ni somos invencibles, ni tenemos esa misma entereza. Parece que el que te está hablando así parece que con sus convicciones, con... Vamos a ver, quién tiene esas convicciones es alguien a quien Cristo le ha hecho pasar por eso. Entonces, yo no te puedo hablar de un cáncer cuando yo no he pasado un cáncer, por ejemplo. Yo te puedo explicar, pues sí, lo que es un dolor de muelas, porque tengo mucho dolor de muelas, pero te puedo explicar un dolor de cabeza, muchas cosas te puedo explicar y ayudarte sobre ellas. Para las otras ya tendría que pedir dirección al Espíritu Santo, pero nunca declarar sanidad por mi cuenta y por mi riesgo. Yo ato toda enfermedad del enemigo y todo lo que yo ate será atado del cielo. No, no, eso no quiere decir el versículo, por favor. Vamos a hablar con sinceridad y correctamente y según nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo se ha de superar el dolor cuando tienes el alma herida? ¿Cómo animas a la gente a tener fe cuando todo el mundo se está desmoronando a tus pies? Le ves que tiene una enfermedad incurable, ¿cómo dices, ten fe, Cristo te va a sanar? Te voy a decir lo otro, vete por ahí a dar una vuelta, hombre, que... ¿no? Tienes que tener algo del Espíritu Santo. Tienes que tener esa unción y ese carácter. Tienes que tener autoridad, poder, unción. ¿Cómo le dices a la gente que Dios existe, que Dios es real, cuando lo ha perdido todo? O aun cuando tú mismo lo hayas perdido todo y le dices, Dios existe, pero tú estás loco, tío. Pero tú me dices que Dios existe y te quedas
No tienes ni dónde pasar la noche y me estás diciendo que Dios existe. Sí, Dios me va a dar dónde pasar la noche. Y no hace falta que yo decrete, yo declare, yo ate, No, 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 no. Yo lo sé. Porque tengo mi fe puesta, mi esperanza puesta en mi fe. Por eso es esperanza contra esperanza. Mi esperanza viva contra la de Dios, la junto con el de Él, con la de Él, y de ahí surge lo que necesitas. Abraham creyó, esperanza contra esperanza, y le fue cumplido. Se sostuvo como viendo al invisible, dice en otro pasaje. Y le fue contado por fe. Fe ante todo. Parece ser contradictorio que una persona que sufre eh, enseñe a superar el dolor, o que una persona débil inste a ser fuerte, ¿no? O alguien, no sé, que esté lleno de miedo, diga, no temas, hombre, y él está temblando. Vamos a ser honestos. ¿A quién le haríamos más caso? ¿A quien parece invencible, casi sobrehumano, o a alguien que está igual de golpeado que tú, pero que sigue luchando? ¿A quién darías más caso? Hombre, fue el Superman de turno, ¿no? Sin embargo, la esperanza está en el que ha pasado lo mismo que tú. Cree más a ese porque tiene el poder de Dios dentro de él. Y es el que te va a aconsejar y el que te va a hablar de Dios y el que te va a decir, Dios es el único sanador en tu vida. Créele, haz esto, haz lo otro. No te digo que si él no quiere, pues no te va. Pero Dios quiere que todos seamos sanos. Pero seamos sanos porque Él ya nos sanó. Somos sanos, Él ya pagó por nuestros dolores, pecados, por nuestras llagas y heridas. Él las llevó todas a la cruz. Por lo tanto, nosotros, la enfermedad no tiene cabida en nosotros. Pero eso tienes que hablar con, con un creyente para decirle, darle esos ánimos que tú también lo has pasado y que tenemos al sanador divino. Se lo dices a otra gente, tienes que tener un poquito de cuidado. Pero si esa gente te conoce y ve lo que tú has pasado y ve tu testimonio, eso es más que yo declaro, yo decreto, de estos, de la iglesia de las sanidades, de los dones, de las prosperidades, que tú tienes que ser próspero, espiritual, material, no sé qué, sí, pero diezma. Bueno, eso no lo dice la palabra. Sí, 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 tú tienes que diezmar. Sí, y cuanto más diezme, más sano vas a ser. Mirad, yo no sé si os he contado alguna vez, yo conocí a un pastor al cual ayudé estuve de copastor con él, abrimos una, era un brasileño, y abrimos la obra de Dios. Al principio muy bien, claro, él no tenía ni idea. Yo me fui dando cuenta que él no tenía ni idea. Él vino de Brasil y vino con una mano atrás y otra adelante. Vino de las favelas y no sabe absolutamente nada. Predica tú, Rafa, porque yo he estado hoy con mucho trabajo y tal. No tenía trabajo, pero decía que había tenido trabajo. Bueno, pues va. La reunión de oración. Rafa, ¿llevas tú la reunión? Vale, sí. Rafa dirige la alabanza. Vale. La consejería. Vamos a abrir una consejería. Pero tú aconsejas y yo les cobro la voluntad. Les digo que hay que cobrar la voluntad. Yo no. El que tiene el título de consejero soy yo. ¿Tú tienes algún título? No, a mí me ha puesto el Espíritu Santo. Que yo pues digo, pues entonces la consejería no se abre porque yo no voy a cobrar por ello. Tú ya estás dispuesto. Entonces luego ya se puso a cobrar y yo me fui directamente y le dije, ahí te quedas. Me llamó a mí, llamó a todos mis amigos, a todos. Oye, decirle a Rafa que vuelva, ¿qué tal?
porque eso era una iglesia de la prosperidad, una iglesia pues herética. Entonces no, no quise saber nada más de todo ello. Entonces, cuando te ven que tienes testimonio, te siguen y creen en ti, pero eso de yo decreto, no, amigo mío, eso no es así. Mira, Abraham fue conocido como el padre de la fe. No vayas a pensar que se debió a una habilidad cuando, no sé, o algo sobrehumano o supernatural, ¿no? Algo como Superman, ¿no? A lo que tú y yo no tenemos acceso. Abraham fue un hombre con tantas virtudes o defectos como los que tenemos nosotros, tú y yo, todos los mortales del mundo los tenemos. Y su historia la conocemos bastante bien, ¿no? Era de Ur, de los caldeos, dejó de lado su casa, su parentela, todo cuanto tenía, conocía, y se aventuró para ir y vivir a un lugar desconocido, tan solo porque el Dios que no conocían sus padres le pidió que lo hiciera. Pero él tuvo esperanza contra esperanza. Hasta ese momento Abraham no era como cualquier otro hombre sobre la tierra, con su vida, sus tradiciones y hasta sus dioses. Pero Dios le habló haciéndole una promesa de descendencia. Esa fue la esperanza que tomó suya porque era Dios quien se la hacía. Y esa fue su esperanza, la que puso en las manos de Dios, y la esperanza de Dios fue cumplida. Porque Dios desea que tengamos esperanza, pero fe en esa esperanza en que se va a hacer realidad. Entonces, eso es lo que tienes que decir a la gente y sobre todo inculcarlas esa esperanza, pero porque a ti te ha pasado también. A ti te han visto y si no, da testimonio. A mí me gusta mucho que en la iglesia hayan testimonios. Conozco a mucha gente que se ha convertido a Dios por testimonios, quizá muchos más que se hayan convertido por la predicación. ¿Han oído a alguien que era un borrachillo llegar y decir, pues llevo 15 años o 20 que no, ni me tomo una cerveza ni nada y estoy tan feliz, pero solamente antes lo he intentado mucho y nunca podía y ahora conocí a Cristo y pues si se ha podido yo puedo también. Vale más un testimonio que no que te líes ahí a predicar, no, porque los herejes, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios no van a entrar al reino de Dios y te van a decir, vete por ahí que yo me voy a hablar a tomar una cerveza. O sea, que seamos sinceros, es así. Abraham obedeció en todo lo que Dios le dijo. Bueno, tuvo algunas, porque le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios se le apareció 7 veces a Abraham y siempre se le apareció cuando no había nadie con él, cuando no estaban sus familiares con él, porque le había dicho personalmente, vete de tu tierra y de tu parentela. En primer lugar, sale de su tierra, pero se lleva a su padre y a su hermano. Su padre muere y se le presenta a Dios. Otra, sal de Arán, tal, deja a su hermano en Arán, Nacor había muerto ya, su otro hermano, y deja, no sé, coge él con su esposa, con Sara, y se le aparece otra vez el Señor. Luego, un poquito más tarde, cuando se llevó a su sobrino Lot, el hijo de Nacor, como había muerto, se lo llevó con él. Pero Dios le había dicho, deja tu parentela. Tú y Sara sois uno. Sal. Fuera de ahí, es un sitio idólatra. No te quiero ahí, te voy a dar una tierra y te voy a dar una descendencia. Y Abraham lo cogió suyo. Lo que pasa es que había veces, pues claro, que
no quería dejar ciertas cosas y es muchas veces lo que nos hace tener ciertos dolores, ciertas cositas. Y si ya nos creemos las mentiras del enemigo que está ahí en cada puerta para colarse por entre medias, pues si no tienes el Espíritu de Dios o alguien que esté a tu lado, que te diga, quieto, que estoy orando por ti, que este se va a tener que marchar, como Dios estaba al lado de Abraham. Entonces, cuando tuvo la discusión con Lot, cuando Lot se fue por el Jordán, la ribera del Jordán, dirección a Sodoma, él cogió al otro lado, se le volvió a aparecer el Señor y le volvió a hablar con él y a decirle todo lo que tenía que decir. Siempre que se apartaba de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, ¿no? Pero siendo Dios omnisciente, eh, por eso quizá podría pensarse que Abraham fue un hombre extraordinariamente ingenuo o un hombre muy desesperado, que como ansiaba nada más que tener un hijo, cuando Dios le hizo esta oferta lo aceptó enseguida y por eso lo obedeció en todo. No, nada más lejos que eso. Siendo Dios omnisciente, no dejó que la fe de Abraham fuera sepultada por una absurda suposición de que ésta se debió a su increíble necesidad paterna o al confuso trueque de yo sí te doy, tú me das, como los de la prosperidad, da el diezmo para que seas bendecido, si no das diezmo no vas a ser bendecido. Pues mira, yo conozco gente que no diezma, tiene una casa, una mansión que flipas, tienen coches, tienen empresas, sus hijos, tiene dos hijos con carrera, los dos ingenieros, les va bien a los dos. Aparte de eso, están estudiando también para el pastorado, para ser pastores. No diezman, nunca. Eso es imposible, porque para que Dios te bendiga tienes que diezmar. No. Tú puedes dar tu ofrenda o puedes dar 90%, pero tú dime dónde viene el diezmo obligatorio dinerario en la Biblia. Dime dónde. No, pues tenías que tenerlo porque cada fin de semana tenías que coger. ¿Qué tenías que coger? Lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento cuando se habla, dijo que cada uno según haya prosperado, aparte de uno, un poquito cada primer día de la semana, para que cuando yo vaya se recojan ofrendas. ¿Para quién? Para vuestros hermanos de Jerusalén que están en necesidad. Porque la iglesia de Jerusalén os ayudó a vosotros cuando empezasteis, que estabais necesitados de todo. Por eso fue. No era un diezmo ni para el pastor, ni para esa iglesia, ni para... No. Era un diezmo para ayudar al necesitado, al hermano necesitado de Jerusalén, de otro sitio. ¿Por qué queréis hacer las cosas tan difíciles cuando son tan facilitas y el Evangelio es tan fácil de comprender que hasta un niño lo entiende? Por eso dice Dios que si no nos volvemos como niños, y lo dice en todos los sentidos, no solamente en la ingenuidad y en la inocencia, sino también en la sabiduría que hay en un niño, que hay mucha. Yo si te doy y tú me das, no hombre, no, eso no. Entonces, muchos creen que es eso y así salió a flote la fe de Abraham. No, no. Dios le pidió a Abraham aquello que le había prometido y por lo cual aparentemente Abraham le servía de forma incondicional, su hijo. Imagina que le has rogado a Dios sin descanso por un determinado propósito, casi te quedas en el esqueleto de tanto ayunar, tus rodillas se asemejan a las de un camello ya, luego de tanto orar, no puedes levantarte ni poner las piernas derechas ya, tus ojos ya están inflamados de llorar por todo a causa de las vigilias constantes y las lágrimas interminables.
de dolor y de oración, de ruego. Pero todo eso se olvida cuando Dios te da eso que tanto le habías pedido. Y de repente, cuando menos lo pensabas, el día que nadie te advirtió, ese mismo Dios al que le oraste con tanto fervor te dice, ya que te ha entregado por todo lo que has estado orando tantos años, 25 años, Abraham orando, bueno, Dios se lo concede y al cabo del tiempo te dice Dios, entrégame eso que te di, que tanto me pediste, que tanto soñabas, y mátalo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, que cojas a tu hijo, al que te prometí, que era de la promesa, ¿no? A Isaac, tu único. Vete al Moriah y clávale un cuchillo en el pescuezo. Pero, no sé, yo si hubiera estado allí hubiera dicho, pero Señor, si me dices tú la promesa, entonces, además tú eres un Dios que no aceptas sacrificios humanos. ¿Por qué me estás pidiendo esto? No, Abraham no fue así. Abraham tenía esperanza contra esperanza. Ya había tenido esa esperanza y ya sabía quién era Dios. Era capaz de hacer cualquier cosa. Y lo mismo que Dios le había pedido que sacrificase, no tuvo ninguna objeción. Cogió a Isaac a sacrificarle. 3 días de camino, 3 días la muerte de Jesús. Tiene mucho simbolismo Isaac con Jesús. Pero eso es motivo de otra predicación, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿O cómo aceptarías lo que Dios te dice o te puede decir en cualquier momento sin poner objeciones? ¿O titubearías con miles de pretextos y excusas como, no sé, como Jonás, por ejemplo, cuando se le ordenó ir a Nínive y predicar? Mira, déjame decirte que la respuesta de Abraham ante esta extraña solicitud del Señor es precisamente lo que le dio el título de hombre de fe. Cuanto más creas en el Señor, más sanidad vas a tener. Y la sanidad física y espiritual que puedas tener en tu cuerpo vale mucho más que lo material. Mi padre, cuando le decían algo, decía, ¿qué te hace falta, amor? Salud y hambre. Con, con eso me vale. Si tienes salud y tienes hambre, vas a trabajar para poder paliar el hambre, y con salud, pues trabajar porque estás fortalecido. Pues que Dios me dé salud y hambre de Él y la salud divina que proviene de Él. Esperanza contra esperanza, mi trabajo contra su trabajo, y se cumple. Por eso déjame que te lo reitere y te diga que la respuesta de Abraham ante esta extraña solicitud que le hizo el Señor es precisamente lo que le dio el título, el diploma de hombre de fe, porque también fue conocido como amigo de Dios. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Que mientras el resto del mundo condiciona su fe, si tú me das, como hizo Jacob, si tú me traes y me tienes con bien y me vuelves con bien, yo prometo darte el diezmo de todo lo que ganas. Jacob se autocondicionó a pagar el diezmo de lo que ganase al Señor. O sea, el Señor nunca pidió el diezmo. Jacob se autocondicionó a dar el diezmo al Señor si le traía, o sea, condicionante. Y eso es lo que sucede en el mundo. Condiciona su fe, su devoción, su obediencia y hasta su estado de ánimo a lo que pueda o no pueda recibir de Dios. Abraham depositó su fe directamente en Dios.
no lo que pudiese recibir de él, sino en Dios, en que él era Dios y era su amigo. ¿Qué mayor honor puede haber que ser amigo de Dios, de tu Creador? Esa es la esperanza contra la esperanza. ¿No es lo mismo? De ninguna forma. Creer que Dios puede darte algo es una cosa, pero creerle a Dios aún sin darte nada es otra muy diferente. Esa es la esperanza contra esperanza. Cuando crees a Dios y no pides nada, sin que tenga que darte nada. Tú me has prometido esto. Vamos a ver, Dios cumple sus promesas, pero si no te ha prometido nada, sí, yo tengo su palabra que me ha prometido esto, lo otro y lo otro, vale. Te estoy hablando ya hipotéticamente, ¿no? Eh, para que me entiendas un poquito que creer a Dios, que Dios puede darte una cosa, puede darte algo, cualquier lo que sea, es una cosa. Pero creer a Dios aún sin darte nada es otra cosa muy diferente. Es esperanza contra esperanza. Abraham recibió de Dios la promesa de su hijo Isaac, pero cuando le pidió que lo sacrificara, tampoco se lo pensó, ni vaciló, ni dudó por un momento al respecto. Al igual que lo hizo cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela. Ahí falló un poquito con lo de la parentela, pero enseguida, pum pum, hizo lo que Dios le dijo. Abraham ascendió al monte, al Moriah, con la plena disposición de obedecer la palabra de Dios. Abraham no condicionó su fe en Dios. Si tú me das, yo te doy. No, porque me pides ahora esto, si tú me lo diste, no. Y si lo hago, ¿qué me darás? Si sacrifico a mi hijo, ¿qué me darás? No, no condicionó su fe. Él creyó a Dios, esperanza contra esperanza. No la condicionó a lo que pudiese recibir de él, porque para Abraham, mayor que la promesa recibida era aquel que hizo la promesa en primer lugar. Mateo capítulo 23, versículos 19 al 22, nos dicen necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús confronta a los fariseos aquí y saltamos del Antiguo al Nuevo para que veáis que todo es concatenado y cristocéntrico. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de cristianos, ¿de acuerdo? Entonces Jesús está confrontando a los fariseos y escribas por sus acciones hipócritas. Estas demandaban actos de nobleza. Ellos mismos demandaban esos actos de nobleza que ellos mismos no ejecutaban ni nada. Tenían un montón de leyes solamente para el día de reposo que ni ellos cumplían, no ejecutaban. Y la reverencia hacia Dios se había vuelto una mera formalidad entre ellos. Eran religiosos. Repetían oraciones, hacían largas oraciones, pero siempre vanas. No salían de un corazón contrito y humillado ante Dios, dando más importancia a las ofrendas, venga, como muchos pastores hoy en día. Los diezmos y las ofrendas. Y te sale uno predicando Malaquías 3.10. Ya está, con eso, ese es el versículo por antonomasia, Malaquías 3.10. Cuando es muy diferente lo que quiere decir Malaquías que pedir un diezmo. Porque ahí el Señor lo que estaba haciendo era reprendiendo a su pueblo por rebeldía, que eso es lo que sigue Israel hoy en día. Y nosotros no somos su pueblo, el pueblo es Israel, nosotros somos la iglesia de Cristo. O sea, ese es otro tema, pero bueno, estaban dando más importancia a las ofrendas que al Dios a quien debían de ofrecérselas. Es lo que pasa hoy en día.
Y el pastor mismo a ver lo que están echando, lo que no están echando, en vez de decir, Señor, te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que estas personas, bendícelas, que vaya buen recaudo, que vaya para el que lo necesite y para tu gloria. Estaban más pendientes del tamaño, cantidad, de la opulencia de su ofrenda, que de agradar a Dios en su vida. Pues esto es más importante para Dios que carneros engordados o multitud de bueyes degollados sobre el altar. El agradarle a Él. Asimismo, la fe con la cual nos presentamos ante Dios no puede ni debe estar limitada a cuanto podamos recibir de Él. Abraham fue obediente. Abraham tuvo fe y por esa razón se sostuvo ante la petición que Dios le hizo sin doblarse. Aunque por dentro creo que debería estar un poquito, cuando menos un poquito triste, ¿no? Pero con la fortaleza de esa esperanza que tenía, de saber que la promesa de Dios no era en vano y que el que prometió cumpliría lo que prometió. De una forma o de otra, Abraham creyó en él y tenía esa esperanza en Dios. Nunca le negó nada, por eso Dios no le negó nada. ¿Cómo voy a ocultar a Abraham que voy a destruir Sodoma y Gomorra? No se lo voy a ocultar. Es mi amigo. Por eso Abraham se sostuvo sin dudar nada en absoluto ante la petición de que le entregase a su hijo. Porque miraba más allá de lo terrenal, por encima, más allá de lo visible. Estaba convencido que quien le prometió un hijo era mayor que el hecho mismo de tener a su hijo consigo. Es mayor el templo que la ofrenda. Isaac por sí solo no nació invencible y dotado de alguna manera que lo hiciera inmortal. Por eso, de ese mismo modo, aquello por lo cual oramos a Dios no se recubre ni está hecho de un material impenetrable a prueba de balas pero quien nos concedió esa y otras peticiones sí es en toda regla todopoderoso e invencible. No sufre mella ni puede ser robado, tocado, ni enferma en absoluto. Si tú tienes esa esperanza contra la suya, tú vas a ser igual que él, porque él no va a querer que tú lo tengas. Entregó a su hijo para que no lo tuvieras. En el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 6, versos 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está tu corazón ahora? Centrado en que tienes una dolencia, tienes un dolor, centrado en que alguien de los tuyos tiene algo, centrado en que tu hermano, tu hermana o un amigo o hermano o hermana de carnal o espiritual, me da lo mismo. Pero alguien a quien ames que esté sufriendo algo, vas a ir tú a darle lo que necesita. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en algo material que puede ser robado o perdido? ¿Dónde depositaste tu fe? ¿Será que la has depositado sobre algo corruptible que puede ser
violentado o contaminado en cualquier instante, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, en creador contra promesa, creador contra promesa, creyó en el cielo contra tierra. Su fe no se acabó cuando lo que tanto ansiaba quedó en riesgo de perderse. Su fe no se quebrantó lo más mínimo. Al contrario, fue allí cuando su fe salió a relucir. Fue allí, en ese momento, cuando fue probado, como muchos somos probados, con enfermedades, con persecuciones, con cualquier cosa. Somos probados en infinidad de cosas. Ahí se tiene que redoblar nuestra fe y tener esa esperanza y decir, no, esto no me pertenece, esto es del diablo, esto no entra en mí. Que no, que no. Cristo, yo llevo todo esto. Y si no, tengo la esperanza en la esperanza de Dios, que me ha dado su promesa de que esto no me va a pasar a mí. Abraham creyó eso y no se acabó cuando lo que tanto ansiaba, que era su hijo, quedó en riesgo de perderse. Al contrario, fue allí cuando su fe salió a relucir. Todo lo que podemos ver, lo que podemos tocar, todo ello tiene fecha de vencimiento, o sea, caducidad. O tiene riesgo de perderse o de ser robado. Pero Dios jamás se va a extinguir. Y mientras Él viva, sus promesas también seguirán, o sea, por la eternidad. Así que esa esperanza que aumente en ti hasta la eternidad. Esperanza contra esperanza. Si quieres apostar a lo seguro, como dirían los americanos, que son los apostadores por antonomasia, apuesta a esto, apuéstale a Cristo. Porque escrito está, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está en Mateo 24, 35. ¿Qué hacemos con nuestras esperanzas, con nuestras dolencias, cuando el Señor nos pide algo que nos parece imposible, o cuando estamos atravesando algo que vemos un muro que no podemos atravesar, que tenemos una dolencia que no nos podemos levantar de la cama? Pues esperanza contra esperanza. Levántate de esa cama y haz lo que Dios te dice. Lleva a lo que más quieras a ofrecerlo en sacrificio y cree en que Dios te va a dar siempre la promesa con la que lo que te prometió, que te va a dar lo que te prometió, va a cumplir siempre su promesa. No, quizá no sea en el mismo momento. Abraham tardó más de 25 años en darle a Isaac, pero cumplió su promesa. Hay promesas que todavía no están cumplidas y están escritas, pero se van a cumplir. Yo estoy seguro de ello. Y yo sé que a mí lo que me pida me lo va a pedir siempre porque tiene un motivo para ello y porque tiene la esperanza que me va a dar a mí, esa esperanza para que yo tenga la esperanza contra esperanza. ¿Para que en mí no se genere ningún tipo de dudas o deje entrar por alguna puertecita al enemigo y que me diga, pero no ves que tienes fiebre, que te duele aquí, te duele allí, que no puedes ir a la iglesia, no puedes hacer esto? No, ¿qué te ha dicho Dios? Y te dice Dios que te vayas a la otra punta a predicar, que abras allí. Pero si allí viven 4 gatos y 4 monas, ¿qué vas a predicar allí? Pues yo voy, porque yo creo a Dios y salgo de mi tierra, de mi parentela,
y me voy. Porque creo en esperanza contra esperanza y creo en un Dios fiel que entregó a su Hijo por mí, el cual llevó toda mi maldad, todos mis pecados, toda mi enfermedad, todas mis heridas, todo lo malo se lo llevó de mí. Por lo tanto, en mí no hay nada de todo eso. No me pertenece. Así que por mucho que Satanás esté aquí al oído, déjame en paz, a mí no vas a hacer mella. Y si puedo, esto, y si puedes, predícalo a todo el que tengas al lado, esté enfermo o esté delicado o esté pensando en algunas cosas raras, dale de lo bueno y hazle que su esperanza vaya en busca de la esperanza de Dios y de su promesa, que nunca va a fallar. Que Dios te bendiga.